Como venimos anunciando desde hace días, hoy estrenamos un programa que esperamos sea del agrado de todos ustedes y que sirva para establecer canales de comunicación entre la Administración insular y la ciudadanía. Usted pregunta y el Cabildo responde, nace con ese objetivo. La dinámica es sencilla, se proponen una serie de temas sobre los que usted puede remitir las preguntas que considere simplemente mandando un WhatsApp al teléfono 686 22 81 60. Preguntas que formularemos al presidente del Cabildo, Marcial Morales, a quien ya tenemos en el estudio. Gracias por participar en el programa y enfrentarse a las cuestiones que han presentado los ciudadanos y que ahora mismo, si le parece, vamos a abordar. Buen día, encantado, por supuesto, encantado de tener la oportunidad de responder y de escuchar. Además, así a corazón abierto, ¿verdad? Por supuesto. Los ciudadanos preguntan, usted responde. El tema propuesto esta vez era la implantación de un nuevo modelo energético en la isla y Fuerteventura sostenible. Ustedes han realizado numerosas preguntas, algunas de ellas, la verdad que son cuestiones un poco repetidas, y lo que hemos hecho es disponer en bloques para que sea más sencillo para el presidente responder. Si les parece, comenzamos ya, presidente. Vamos allá. Vamos allá. Una de las cuestiones que más se ha repetido está relacionada con el paisaje y la instalación de los molinos eólicos. Dicen, ¿quién ha dejado poner los molinos de cualquier manera? Entre las torretas, las líneas de alta tensión y los molinos se están cargando el paisaje de Fuerteventura. Buena pregunta que me permite explicar que la instalación de molinos, de cualquier fórmula de captación de energías limpias, molinos y placas fotovoltaicas fundamentalmente, es una prioridad para cualquier sociedad y sin duda para Canarias y Fuerteventura, y en esa dirección se han venido propiciando, potenciando, fomentando cualquier tipo de instalación. Ahora bien, llegó un momento en que en Fuerteventura, como en la mayor parte de los territorios, por falta de ordenación, es decir, por no haber tenido ordenados los lugares donde se tenían que instalar sí y otros que no, ocurre que ahora están creciendo como hongos las propuestas por todo el territorio y efectivamente la población y las instituciones caemos en la cuenta de que paisaje y renovables tienen que ser compatibles, lo pueden ser, pero para eso hace falta ordenar. Hay una serie de molinos, en este momento 5 instalados en la zona del Cardón, 2 en el entorno muy cerca del cruce de Lajares, entre Villaverde y Corralejo, y vienen más. En esa dirección tomamos la iniciativa de inmediato y hace ya unos meses que terminó el proceso de participación ciudadana, se está en este momento terminando de redactar el texto para abrir un nuevo proceso, en este caso de información pública. Por tanto, a las personas, muchas afortunadamente inquietas por este asunto, las invitamos a presentar. Antes fueron propuestas que recibimos bastante y muy interesantes, ahora sería alegaciones cuando abramos el siguiente paso, para lo que será una ordenanza insular de paisaje y renovables que persigue justamente establecer una serie de criterios que luego se convierten en contenido del plan insular, por tanto criterios normativos obligatorios en toda la isla, que para cualquier entidad, empresa, grupo empresarial, persona que quiera hacer una instalación, le establece dónde sí y dónde no. Siguiendo el sentido común, evidentemente no en lugares de protección paisajística, natural o patrimonial, piénsese en un yacimiento arqueológico. Por supuesto, cerca de los puntos de consumo. Esto hoy está fuera de duda, que la energía y el agua se deben producir lo más cerca posible de allí donde se gastan, para evitar grandes canalizaciones, con las pérdidas correspondientes, con el impacto paisajístico correspondiente. Por tanto, también cerca de la red de transporte correspondiente, y con la publicación de esa ordenanza, que lo puede estar en torno a noviembre-diciembre, ya cualquier iniciativa que venga en Fuerteventura tiene que responder para recibir el informe favorable, que es fundamental, del Cabildo y de los ayuntamientos, tiene que responder a esos criterios. Por tanto, se acabarían nuevos proyectos lanzados ahí en cualquier montaña, mejor diría, impactando visualmente estos paisajes limpios, abiertos, que son parte de nuestra psicología, de nuestro patrimonio y de nuestra economía, porque también mucha gente viene por eso. Por tanto, eso ya está a la vista. Y luego, en una segunda fase, solo lo apunto para no cansar, en una segunda fase que empezaría de inmediato, queremos ir a una compra pública de suelo, con un comité de expertos que nos diga de las propuestas que recibamos cuáles son las que mejor cumplen con esta ordenanza, para que el consorcio de aguas que nos vincula a los 6 ayuntamientos y al Cabildo compre esos suelos y los destinemos a parques energéticos, es decir, como zonas industriales, en lugares
ya impactados y que además sean buenos de viento. Y de sol es buena toda la isla prácticamente, salvo alguna pequeña zona de sombra por montañas o por lo que fuera, y ahí instalar una especie de zona industrial que estaría ordenada con todas sus infraestructuras, con los transformadores, la subestación, todo donde se vuelca esa energía a la red, y que por tanto cualquier inversor ya tiene facilidades y ordenado los lugares donde, lo más cerca posible también de los puntos de consumo, poder materializar esas inversiones que son muy positivas para la isla y que nos van a permitir seguir creciendo de ese 13% actual de penetración de renovables en la red al 50% en poquitos años, que es un objetivo posible. Es un objetivo posible, todavía no dibuja el horizonte, no se atreve a dar fechas. No. Cuando se conecten los molinos, el del consorcio en Puerto del Rosario, de 2,4 megavatios, los 5 del Cardón y los 4 en la zona pero ya decía, por el cruce de las Ares, podemos estar hablando de superar con creces el 20% y irnos acercando ya al 30%. Creo que ya son pasos y objetivos cumplibles a la vuelta de la esquina con los molinos ya o instalados o instalándose, que nos permiten dar saltos en el tiempo. En esta compra pública de suelo, si me permite, presidente, sí. ¿Habría cabida también para el pequeño inversor? No, pensamos en el pequeño inversor. Pensamos que en un parque energético caben dos posibilidades. Usted tiene unas perrillas y quiere invertirlas en energía y quiere instalar un molino y va a ese parque energético, alquila un suelo, el suelo necesario y las infraestructuras necesarias para ese molino, paga un alquiler mensual y eso lo puede hacer cualquier inversor. Pero luego hay una segunda opción. El Cabildo arranca con un molino o con 10 molinos y lo que hace es que el coste lo distribuye entre los inversores que quieran participar en pequeñas cuotas, con un tope máximo, pongamos de 50.000 euros, por decir una cifra. ¿Qué significaría eso? Que la propiedad estará muy distribuida y que no estaremos en manos, que es otra de las cosas que queremos evitar, de los grandes propietarios. Es otra de las preguntas. Antes, las ganancias para Endesa y ahora para quien revienta nuestro paisaje poniendo molinos. Entiendo yo que se refieren pues, a grandes grupos inversores que nada tienen que ver con esta propuesta que ustedes hacen. A ver, la primera parte de la pregunta. Antes, las ganancias para Endesa y ahora para quien revienta nuestro paisaje poniendo molinos. Efectivamente, la energía va a ser estratégica, está haciéndolo ya. En el futuro inmediato, los pueblos que tengan energía autoproducida, o sea, energía no dependiendo del exterior, y las renovables lo son, y Canarias tiene y Fuerteventura un potencial inagotable en esta materia, quienes tengan capacidad de producir energía y controlarla, van a ser los pueblos que tengan futuro, porque además de la energía vendrá el agua y del agua la suficiencia alimentaria. Y en Fuerteventura es posible. Lo vamos a demostrar, necesitamos un poco de tiempo, pero lo estamos demostrando. En muy poco tiempo podemos producir mucha agua y muy barata. Por tanto, es fundamental no solo producir energías limpias, sino que la propiedad esté distribuida y esté en manos de las instituciones y la población de Fuerteventura. Por esa razón, queremos ganar el tiempo que se perdió en su día, porque esto tenía que haberse hecho hace muchos años, para hacer posible que esas instalaciones sean cada vez menos atractivas para esos grandes que vienen a ganar dinero, que decía un amigo mayor ya, que ya murió, decía que son como las sopladeras o como los globos. Cuando se inflan se van, o sea, se llenan y entonces se van, o sea, que no dejan aquí nada. Esos que solo vienen a eso, y bueno, nadie les puede discutir que lo hacen legalmente, pero no es lo que queremos, sino que precisamente por eso queremos que lo que aquí se invierta esté distribuido, o en manos de las instituciones o en manos de muchos particulares. Puede ser un pequeño ahorrador, puede ser un pequeño empresario que diversifica las ganancias que tiene en otra, que a lo mejor gana dinero en la construcción o en el sector inmobiliario y lo quiere diversificar. Nada mejor para diversificar que además apostar y apoyar el crecimiento de la apuesta por las energías limpias. Por tanto, en esa dirección estamos avanzando a toda la velocidad que la Administración, que no es rápida, nos permite, para cuanto antes llegar a ese punto en el que cualquier inversión que se haga en renovables en Fuerteventura esté en manos de las instituciones y de la gente de Fuerteventura. De todas formas, dice usted que se van esas grandes compañías como los globos, pero en el caso de Fuerteventura no se van tan rápido, porque me consta que ustedes los edificios públicos los hubieran querido desconectar mucho antes y bueno, están dando un poquito de guerra a las suministradoras. Lo de Endesa es que, se lo digo al director, que es muy buen tipo, a Pablo Casado, se llama casualmente así, y no tiene máster, que sepamos, no tiene ningún máster regalado como otros, sí lo tiene, demostrado a pesar de la hipocresía
legal porque en fin, ahí no se ha tratado por igual a todos los ciudadanos. Cuando quiera hablamos también de ese tema, hoy nos No ocupa tengo ningún más problema, no tengo ningún problema porque pero un además poco de coherencia y de honestidad, ¿verdad, tengo para presidente? publicar el domingo en un blog sobre ese tema, en el que justamente digo que eso, pero más cosas, pero los sueldos a los expresidentes es un escándalo, hombre, no hay derecho. O sea, aquí cuando uno termina su actividad, yo recuerdo, y lo pongo como ejemplo, que Adán Martín terminó de presidente del gobierno y pasó a la cola del paro. Eso es ejemplar y tiene que repetirse. Hay que volver al lugar donde se estaba, porque, bueno, de eso hablamos otro día. Sí, porque si nos Pero liamos. decíamos de estas grandes Endesa, empresas. estamos hablando de... Le cuesta No, decía que costando lo de desenganchar. Endesa es de una jeta. Endesa como compañía. Resulta que tenemos 10 edificios del Cabildo ya terminados para conectar. Conectados 2. Y en los demás vamos por año y pico y no nos los conectan. ¿Por qué? Porque Endesa pierde un cliente. Porque desde el momento en que de 8 a 3 hay más horas de actividad en el día, pero la actividad fuerte es de 8 a 3, que son horas de sol, el edificio de la Casa Consistorial, deporte, todos los edificios del Cabildo. A pleno rendimiento con la energía alternativa. No van a necesitar 0 o casi 0 tirar de la central, por lo tanto pierden un cliente. Nos retrasan todo lo que puede en la conexión. Sin embargo, instalamos los 6 puntos de recarga de vehículos eléctricos que suponen, de momento, Ahora vamos a hablar también un de gran este tema. consumidor para un ELCO, y eso nos lo instalaron en mes y medio. O sea, hay que tener cara. O sea, Claro, que quieren, yo para vender, bueno, pero luego pasa otra cosa, que eso proviene del ministro Soria. El techo del parque tecnológico. Tenemos energía que es de la época en que se vendía la energía a la red. Le vendemos energía a Endesa, hablo de una cifra de hace unos meses, no sé si está actualizada, no sé si ha cambiado. Le vendíamos a 0,40 el kilovatio, no estoy seguro de la medida. Lo que le vendíamos a 0,40 se lo compramos a 1,40. O sea, hay que tener cara. O sea, como yo tengo una tienda en la que compro a 0,40 y vendo a 1,40, eso se llama usura. Eso tendría que estar castigado por el Código Penal, no hay derecho. Pero ahora está va a cambiar con el autobalance, el consumo, Bueno, ¿no? Esto que a ver si a Pedro tanto. Sánchez, que se lo van a cargar de un día a otro, porque ya han empezado a ponerle la soga al cuello y están apretando. Lo digo en el ánimo sencillamente como un comentario quizás muy coloquial, pero en el sentido de que se ve ya que este gobierno empieza a tener serias dificultades, muy serias dificultades, a ver si cumple ese compromiso que hizo de acabar con el impuesto al sol, acabar con el legado terrible de Soria, terrible, que es una vergüenza que sea Canario un ministro que tanto daño ha hecho al presente y el futuro de las renovables, especialmente en Canarias, y acaba con ese legado y, por ejemplo, regula el balance neto, que por ejemplo un país como Gran Bretaña lo tiene normalizado. Yo tengo en el techo de mi casa, no sería, lo digo coloquialmente, tengo una instalación fotovoltaica que me da más energía de la que yo necesito durante el día y menos de la que necesito durante la noche. Yo durante el día le doy a la distribuidora, le doy a la distribuidora lo que me sobra y ella me da a mí lo que yo necesito de noche, y al cabo del mes o del año hacemos balance, que eso es lo que significa esta fórmula, y quien le debe a quien, después de haber hecho el balance, le paga. Creo que esa fórmula, que es hoy absolutamente normal, que no exista en España, es una vergüenza. La están reclamando también aquí los agricultores y la gente que tiene que ver con el turismo rural. Realmente están haciendo una defensa a ultranza. Por supuesto. Ahí está el amigo Pepe y compañía, con los que compartimos plenamente este y otros planteamientos. Sí, nosotros también nos hemos puesto al día con eso, porque lo hemos hablado muchas veces aquí en COPE. Otra de las preguntas es: ¿cómo quedarán los molinos en el plan insular, desperdigados por la isla? Bueno, creo que la respuesta que di antes la puedo resumir en el sentido de que estas ordenanzas insulares, como apunté, se convierten posteriormente, son ordenanzas provisionales, se llaman, porque tienen vocación de regular inmediata, porque son mucho más rápidas que un plan insular, pero provisionalmente, es decir, durante un tiempo, una materia como esta, con vocación clara, con el objetivo de luego incorporarse como contenido del plan insular y regular en esa materia. Por tanto, van a quedar de esta manera ordenadas. Pero el plan insular entonces establecerá una zona determinada para ordenar estos parques. ¿Hay alguna zona yo soy pensada? más partidario y así lo apuntábamos. Ayer mismo tenía oportunidad de comentarlo con el compañero consejero Blas Acosta, como consejero del área. Soy más partidario porque la realidad se impone a los papeles de definir más criterios que zonas. ¿Por qué? Porque las zonas cambian. Por ejemplo, hace 20, 25 años solo tenían eficiencia los molinos
en zonas de alto potencial eólico, es decir, de mucho viento. Hoy, zonas de menos viento, pero más regular, tienen más potencial. ¿Por qué? El de mucho viento es racheado, tiende a estropear los aparatos que son aparatos de movimiento, porque obliga al molino, lo estresa, es decir, lo somete a tensiones de mucho viento, en el que incluso hay que ponerle freno, porque si no se volvería loco, y dicho así ocurre, y en otro momento pues no hay viento. Hay zonas, Tejuate, por ejemplo, una zona que aparentemente no, y es una zona magnífica de viento según los medidores que allí tiene colocados, porque tiene una estabilidad grande. Entonces, como las zonas cambian. También la tecnología, entiendo. Cambia la tecnología, efectivamente, cambia la tecnología. Las medidas de los molinos también van cambiando. Efectivamente, un molino que antes de 40 y pico metros era un gran molino, hoy un molino de 100 y pico metros es el molino normal. Bueno, el molino que estamos instalando ya prontito en el consorcio de aguas, en la potabilizadora del Charco, me dicen que va a ser algo así como entre 3 y 4 veces más grande que el faro que está al lado, que nos parece alto, pero 2 o 3 veces más alto que las torres de Unelco, que las chimeneas de Unelco, que afortunadamente el molino va a ayudar a apagarlas un poquito. Por tanto, el plan insular va a regular, pero va a regular sobre todo criterios. O sea, no se puede instalar molinos en cualquier sitio, dicho de esta manera coloquial o gráfica para explicarlo bien, no en cualquier sitio, sino en criterios como los que antes apuntamos. Presidente, le tengo que preguntar, ya que me ha dicho que se ha reunido con Blas Acosta, ¿han empezado ya las comisiones para analizar este PIOF, para tratar de... Estamos en ello, tenemos otra reunión ahora a mediodía a las 2:30, ya dentro un poquito, apenas acabando aquí, de aquí para allí, con la persona que dirige técnicamente todo el proceso, para darle marcha final larga a todo este proceso del plan, con las comisiones, con la aprobación, la que proceda ahora, que eso nos lo tienen que decir los técnicos, con la correspondiente información pública, y en el objetivo ya de que en el tiempo que sea, porque decir tiempos aquí es mentir, porque dependen de muchos actores, otras administraciones, entidades, etcétera, pero darle marcha a un plan que tiene como contenido justamente esto, el apostar por las oportunidades de desarrollo humano sostenible que tiene Fuerteventura. Más cosas, como teniendo la fuerza del mar, ahora ya hablamos de energías alternativas, no tanto de molinos, bueno, más genérico, como teniendo la fuerza del mar, el sol y el viento, hemos avanzado tan poco en la implantación de sistemas de producción de renovables. Bien, pues eso es una pregunta. Esta ha aparecido más veces, dicha de otra forma, pero bueno, nos obliga un poco eso. A todas y todos a hacer autocrítica. Hemos tenido un gobierno del Estado que durante casi una década ha estado regulando para las eléctricas y no para la ciudadanía. Esto hay que decirlo así rotundamente, porque engañarnos sería mentirnos a nosotros mismos. Por tanto, eso ha sido un factor de dificultad gordo. El famoso impuesto al sol, del que se rió el New York Times, se rió en una portada diciendo algo así como: ¿qué país de atrasados es capaz de poner un impuesto al sol? Es decir, en lugar de fomentarlo, en lugar de alentar. Bueno, hemos tenido esa dificultad, hemos tenido alguna pereza en partes de la administración que no ha entendido bien este asunto, no lo entendió bien y por tanto se perdió un tiempo, pero yo sinceramente soy partidario, llevo en el Ayuntamiento de Puerto Rosario los anteriores 12 años y desde luego trabajamos sin descanso, con incomprensión, teniendo que explicar cosas evidentes a personas que te miraban como diciendo: estos tipos están locos, este tipo está diciendo cosas lunáticas. Hemos tenido que hacer todo eso, hemos avanzado. Avanzamos en su momento en lo que era la competencia de un ayuntamiento, ahora tenemos una gran oportunidad mayor porque un cabildo tiene más posibilidades en este sentido, estamos avanzando y lo que me pregunto cada día es qué podemos hacer para correr, en el sentido de no perder ni un solo día, hacer las cosas con cabeza, no correr a lo loco para caernos, sino correr bien, pero no perder ni un día, y es lo que estamos haciendo. Ahora, sinceramente, partiendo de una base, tenemos que hacer autocrítica colectiva y tirarnos colectivamente de las orejas, unos más que otros, unas más que otras, porque los que han tenido responsabilidad tienen que tirarse más de las orejas, pero ciertamente hemos perdido un tiempo precioso y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo, y que cuanto antes. Hemos dicho Fuerteventura carbono cero 2050. Es perfectamente posible, está estudiado, que en 2050 Fuerteventura no tenga ninguna cero dependencia de las energías que producen efecto invernadero, que emiten carbono, que emiten en definitiva contaminación. Eso es posible, pero es posible que en 2020 y poco estemos muy por encima del 30%. Es posible, perfectamente posible. Estamos en este momento, por ejemplo,
triplicando la capacidad de almacenamiento de nuestros depósitos, sacando proyectos a toda pastilla de nuestros depósitos Porque del ese es otro consorcio. de los problemas. Se habla de la producción de energía, pero realmente no he visto ninguna cuestión que estuviera apuntando a la capacidad de almacenamiento de esa energía que se produce, ¿no? Y es casi más importante. La batería más barata que se conoce son los depósitos de agua en Fuerteventura. Que si ahora mismo somos capaces, y lo podemos hacer en muy poquitos años, de ese molino que va a haber en la potabilizadora de Puerto Rosario, o los dos que hay en Corralejo, si en algún momento, o con más molinos, tienen excedente, es decir, tienen energía más de la que en ese momento se está gastando en producción, en potabilizar, que la destinaríamos a elevar, o sea, a alimentar las bombas que elevan el agua que se potabiliza hasta el depósito de la Herradura, por ejemplo. El depósito de la Herradura que está a la altura suficiente para alimentar el 80% del agua que se consume en la isla, porque se consume ese 80% al nivel del mar. Por tanto, no hay que elevarla a la calderetilla, allá arriba, encima de Tetir, que son 300 y pico metros de altura, y que el coste energético de subir es bestial. Es muy alto, permítanme expresiones muy como bestial, pero creo que se entiende mejor que mucho se entiende bestial, o sea, muchísimo. Entonces, todo ese conjunto de acciones estamos acometiéndolas todas a la vez y casi se me apuran atropelladamente, porque tenemos que ganarle tiempo al tiempo para que cuanto antes, por ejemplo, Fuerteventura tenga mucha más capacidad de almacenamiento y podamos colocar a la altura suficiente como para que luego ya el agua toda discurra por caída, por inercia, posiblemente por estar más alto el depósito que los puntos de consumo, porque eso significaría tener agua a coste teóricamente cero. Nunca es cero del todo, porque hay mantenimientos, porque hay una serie, hay que reponer, hay que invertir, etcétera. Pero eso es posible y en eso estamos, por ejemplo, son muchas más acciones, tratando de correr para que, ya digo, en 2020 y lo menos posible y lo más cerca posible, estemos pasando del 30 para arriba, que ya digo, no es hablar no es soñar en el sentido utópico de la expresión, en el sentido alejado de la realidad, es posible. El hecho de colocar placas solares en el techo de las viviendas también, bueno, pues hay varias personas que preguntan por ello. Hay una que dice, al final van a aplicar un impuesto al que tenga placas solares en su vivienda, eso ya se fue. Eso ya está descartado, porque bueno, pensar, incluso la normativa que el gobierno del Estado asomó, era incluso inconstitucional pensar en un inspector que entre por su casa para adentro, por la mía, por la de cualquier persona que nos está oyendo en este momento, con el talonario de multas en la mano, a revisarle la azotea, a ver si está captando energía solar o eólica o ambas, para autoconsumo, para multarlo. Una invasión de la privacidad, ¿no? Aparte primero, una invasión de la privacidad, y segundo, es tan cómico, tan absurdamente cómico, que el pobre inspector entraría diciendo, mire, perdone que entre, me da vergüenza, pero me mandaron, esto es ridículo, ¿no? Por tanto, no va a ocurrir. De todas formas, con todas las obligaciones que tienen los inspectores, que no llegan los pobres. Y lo mucho que tienen que... No, por ejemplo, ahora mismo las 67 familias que tienen su vivienda conectada, subvencionada por el Cabildo, o las 20 que van a ser 30 granjas que ya están funcionando íntegramente con energía limpia, pueden decir mejor que nadie que los ahorros que están teniendo y que no tienen que pagar ningún impuesto, porque no es razonable que lo paguen. Presidente, ahí vamos, 67 familias ya y muchas otras que preguntan ¿cómo es posible colocar las placas en el techo de una vivienda? ¿Cuáles son las limitaciones? Otro, a ver si hay ayudas y cuáles son los requisitos para la instalación de estas placas fotovoltaicas. En primer lugar, hay ayudas. Hemos puesto un plan plurianual de subvenciones a las renovables que parte cada año con 1 millón y pico de euros, pero que nos comprometemos, y los compromisos son para cumplirlo, a que si las peticiones peticiones que tienen derecho son de 2 millones, aumentamos la cantidad a lo que sea necesario para correr en esta dirección, para no perder ni un minuto. Y en ese sentido lo que hay que hacer es dirigirse o al Departamento de Energía, Industria del Cabildo, que está en la calle Juan Domínguez Peña, donde está la escuela de música, donde estaba antes la escuela de música, donde está el Patronato de Turismo, frente al muelle comercial de Puerto Rosario, pero entrando por detrás, en la calle, diríamos, del cuartel, o sea, muy cerquita del cuartel. Allí está el equipo de personas, chiquito el equipo, pero trabajan como venados y lo tienen muy claro y están entusiasmados. Allí les informan, o estoy seguro que cualquier instalador en Fuerteventura les va a informar con detalle, porque están también volcados los instaladores, porque este es un frente muy importante. ¿Qué importante. requisitos tiene que tener una vivienda? ¿Qué es lo que preguntaban ellos? Bueno, tener un techo.
que el techo sea propiedad del particular. Digo el techo propiedad porque en edificios el derecho abuelo, el techo puede ser propiedad del propietario y del que construyó la vivienda y no del que la compró. A veces uno Pero bueno, compra. normalmente suele ser la comunidad de Efectivamente, propietarios sí, la que también puede tomar ese claro. acuerdo, ¿no? De hecho, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en la etapa anterior hicimos un modelo que nos lo hizo el arquitecto Alberto Rodríguez, un modelo de instalación que decía, "Oiga, coja usted este modelo, instálelo, que va a tener autorización, porque tiene ya el retranqueo, tiene todo lo que la ley le exige", que era prácticamente una pérgola metálica o de aluminio, encima de la cual iban las placas, y que esa pérgola, además de tener captación de energía, efectivamente sombra para disfrutar de la azotea, para leer o para echarse una conversación con los amigos, y además para refrescar la vivienda. Una vivienda o una instalación que tiene un almacén que tenga placas fotovoltaicas en el techo, en la época más calurosa estará 3-4 grados más fresca. Y eso en estas fechas de septiembre-octubre se agradece mucho. Septiembre, mucho, por lo menos. Mucho. Bueno, todas aquellas personas entonces que tengan dudas, que se dirijan a esa calle Juan Domínguez Peña, ¿verdad? Efectivamente, o a cualquier instalador, y los instaladores les dirán lo que sepan, incluso les darán la información escrita que el Cabildo les pasa, o se irán o los dirigirán a este equipo, o en la web del Cabildo. Se puede entrar perfectamente en cabildofuer.es, se puede entrar y ahí se accede a la información, a las subvenciones, pero no es muy fácil, de verdad. Simplemente hay que ser propietario de la vivienda, presentar una solicitud, y con la solicitud se les indica las 4 cosillas que hay que, e incluso fíjense que en otras subvenciones hay que esperar a que te den el dinero para instalarla. En las subvenciones que ahora mismo se están resolviendo, se va a financiar a placas solares que ya están instaladas desde febrero o desde marzo. ¿Y la financiación es de cuánto? ¿A cuánto puede ascender la Bueno, ayuda? puede ascender hasta un máximo, en el caso de, por ejemplo, las explotaciones agrícolas y ganaderas, de 30.000 euros o el 70%. En el caso de las viviendas es una cantidad un poco menor, pero se paga en torno al 70% a fondo perdido. Quiere decir que entre 1 año y 2 se ha amortizado completamente la inversión, y en los 25 años de vida garantizada que tiene esa instalación, si se cuida, y los 10, en el caso de las que lleven batería, en los 10 aproximadamente que tienen garantizadas las baterías, se va a estar toda esa energía que entre del sol o del viento o de ambos, va a ser gratuita. Hay ganaderos que ya hoy amortizaron su inversión y por tanto están recibiendo mensualmente, porque no lo gastan, un sueldo de entre 1.000 y 3.000 euros. Eso es real, eso no estamos hablando de sueños ni de ciencia ficción. Eso ocurre hoy ya en Fuerteventura. Bueno, eso no le ocurre a una persona de una vivienda que vive en un piso, pero sí que puede reducir considerablemente la factura de la luz. Y bueno, simplemente preguntar, hay muchísimas ayudas y una apuesta fuerte del Cabildo por la sostenibilidad. Sin duda. Y sobre todo que la gente también tome conciencia, porque parece que siempre se pide a las instituciones, ¿verdad? Y los ciudadanos podemos aportar. En este caso no estamos escondidos para que no nos pidan, estamos animando a los ciudadanos a volcarse en esta dirección, que no hay sino beneficios para el planeta, pero también para las economías familiares, que las dos cosas son importantes, y estamos diciendo que queremos entregar estas subvenciones porque nos parece que el dinero público empleado en esto es un dinero público magníficamente empleado, porque hace crecer a Fuerteventura en sostenibilidad, y además apoya las economías familiares o de las pequeñas empresas. Vamos rapidito porque se nos va acabando el tiempo y nos quedan un montón de cuestiones. La central eléctrica del Charco también. ¿A qué esperan para cambiar la central eléctrica de sitio? Años esperando y los vecinos enfermando. Pues ciertamente estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que la central hay que cambiarla. Y como yo no sé mentir ni quiero aprender, digo lo que sé. Y es que en el Plan General de Puerto del Rosario dejamos la alternativa a la central puesta y ordenada en plantas nuevas junto al complejo ambiental de Zurita. Está 300.000 metros cuadrados, que son suelo propiedad municipal, están declarados como, entre otros usos posibles, parque energético. Que no es una central, que es un lugar en el que instalar tantas renovables como la tecnología permita y tantas contaminantes como no quede más remedio. Porque todavía hoy no es posible que una isla como Fuerteventura se desconecte completamente de los motores de combustión. Eso es el primer paso. El PIOF, en coherencia con lo que dice, lo que ya está en vigor en Puerto del Rosario a través de su plan general, el PIOF contempla exactamente lo mismo. Por tanto, ¿dónde ubicar la central alternativa? Ya hay. Ahora, lo que estamos es instando al gobierno de Canarias y al gobierno del Estado
para que den el paso siguiente, que es declarar a esa zona como zona de instalación y empezar a promover los diferentes pasos para que a años vista nadie se engañe. Una central no se cambia de ahora para después, y el que diga que sí, lo que estás engañando a la gente, yo no sé engañar, para que a años vista, pero cuanto antes se produzca esa desaparición, que es el objetivo legítimo de todas las personas de bien, especialmente de las que viven en el Charco y de las que vivimos en Puerto del Rosario, porque desaparezca esa central que en su día estaba lejos de la población, pero que Puerto Rosario ha crecido hacia allí y la ha absorbido, la ha metido dentro. Esto no es una cuestión, es un apunte que hace una persona. No se cambiará la central de sitio. Hay intereses de algún político en el lugar que se había elegido. Si los hay, los desconozco, y si los conociera, los denunciaría. Lo digo así de claro, no tengo más que decir porque yo no puedo, si esa persona conoce intereses concretos, a mí si me los dijera, inmediatamente lo comunicaría a quien corresponda, a la fiscalía o a quien corresponda, si esos intereses están mezclando lo público con lo privado. O sea, hay que tener intereses de cualquier persona en su legítimo derecho. Otra cosa es que alguien utilice un cargo público para manejar intereses privados. Eso es denunciable y yo lo denunciaría inmediatamente. Como no lo conozco, pues me callo, no lo digo, porque no me gusta alimentar el rumor, la falsa noticia, porque muchas veces tengo la sospecha, la duda de si alguien estará mezclando interés público y privado, pero cuando no tengo pruebas me aguanto y me callo, me da rabia porque creo que tengo razón, pero me callo porque es que no puedo estar acusando a nadie sin pruebas, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Bueno, pues esta persona que ha apuntado eso y lo ha dejado caer, tuviera alguna prueba, también le invitamos a participar aquí en COPE Fuerteventura. Y a invitarlo a que vaya al órgano correspondiente y lo denuncie por escrito para que se investigue, y si se demuestra que esas personas paguen el estar mezclando intereses públicos con privados, porque eso es muy serio, con lo público no se juega. Presidente, muchas preguntas, poco tiempo. Coches eléctricos. Sí. Una persona que quiere comprarse un coche, ¿qué ayudas tiene si se lo compra eléctrico? ¿Qué ayudas Hoy hay? si no lo compra ya... ¿Cuántos puntos de recarga? ¿Qué cuesta recargar un coche eléctrico y cuánto tarda? Esas son buenas preguntas, muy buenas preguntas, porque voy a contestar esquemáticamente. Primero, un coche eléctrico hoy ya los hay en el mercado, ya como rosquillas de 200 y pico kilómetros de autonomía, y empezando a llegar los de 400 y pico. Y en Fuerteventura nadie recorre más de 400 kilómetros al día, salvo que sea taxista. Entonces ya hoy es rentable, porque además su precio está muy poquito por encima del precio del mismo modelo en gasolina o en gasoil. Pero que además, independientemente de las subvenciones que dé el Estado, el Cabildo hoy le da 2.000 euros a fondo perdido al que compra un coche eléctrico, con lo cual lo aproxima aún más a que no le cueste más caro comprar un eléctrico que uno de combustión. Además, el coche eléctrico que yo uso habitualmente en mi trabajo, el del Cabildo, un coche pues, magnífico en todos los sentidos, cargándolo en horas de la noche, dejándolo en el garaje conectado a la red, cuesta 0,90 euros a los 100 kilómetros. En gasolina o en gasoil de 10 no baja. Y este coche no tiene aceite, no tiene ningún otro líquido, es simplemente pura carga. Los únicos líquidos que tiene son el del parabrisas y el de la batería auxiliar para las luces, para la radio y demás. Bien. Además, hoy en Fuerteventura se puede recargar gratuitamente en 20 minutos en Corralejo, en la estación de guaguas de Corralejo, frente al juzgado Puerto del Rosario, y en la estación de guaguas de Morrojable. Un poquito más despacio, el doble de tiempo aproximadamente la recarga completa, en Costa Calma, en la estación de guaguas, en la estación de guaguas de Gran Tarajal y en la de El Castillo, instalándose en este momento en El Cotillo y en Betancuria. Por tanto, 8 puntos de recarga para una población, un parque móvil y una isla como la nuestra, es más que lo que tienen islas como Tenerife, con 1 millón de habitantes y un parque móvil 10 veces mayor que el de Fuerteventura. Por tanto, hoy, el que no compra un coche eléctrico cuando vaya a cambiar de coche, antes no le vamos a pedir que lo haga, desde luego ya empieza a tomar una decisión poco inteligente. Permíteseme la expresión cariñosa y medio en broma. Hay uno que pregunta, ¿puedo recargarlo desde mi casa? Vivo en un edificio de 4 plantas. Si tiene garaje, tiene que tener garaje y un enchufe, ¿no? Porque ya los coches hoy vienen homologados. El coche al que me refiero, que yo uso, el que usamos en el Cabildo y al que me presta servicio en Presidencia, se enchufa en cualquier enchufe. Eso sí, en un enchufe normal tarda horas en recargar completo, por tanto es muy fácil. Llega uno por la noche a casa, lo deja enchufado y por la mañana se lo encuentra cargado. Hay muchos particulares y empresas que tienen ese enchufe conectado a
baterías que cargan de energía solar. Por tanto, el coste es cero y la contaminación es cero íntegramente. Por tanto, eso ya eso está al alcance de cualquiera. Esto no es tecnología tipo coche fantástico. El coche fantástico ya está aquí y cualquiera lo puede comprar por un precio prácticamente el mismo que ese mismo modelo en gasolina. Para concluir, ya nos vamos hasta la carretera de las dunas. En este primer programa que planteábamos Fuerteventura Sostenible, ha salido a colación también el tema de las dunas. La pregunta es, ¿sabían el malestar y las pérdidas económicas que está suponiendo para vecinos y turistas? ¿Por qué no dijeron la verdad? Que cerraban por la película y no por hacer un estudio medioambiental. Dijimos toda la verdad y dijimos las dos cosas, el estudio y la película. No tenemos ninguna duda al respecto. La carretera está condenada al cierre por estrangulamiento, no por romper la carretera, sino por colocar un obstáculo tipo valla perpendicular al sentido de la marcha en algún punto de las dunas, por lo que la carretera, a fecha actual, por la normativa que la regula y por el proyecto de la autovía del tramo Caldereta-Corralejo, dice, la última unidad de obra que tiene que ejecutar la Unión Temporal de Empresas que se encarga de hacer esa autovía es estrangular la carretera de las dunas en algún punto. Ante eso, hicimos mociones, nos dirigimos al gobierno diciéndole no la cierre porque los tiempos en estos 15 años desde que se hizo esa declaración de impacto han cambiado y es perfectamente compatible, creemos poder demostrarlo con seguridad, la preservación de ese mar de dunas, que es una belleza natural única, con la carretera. Eso sí, con las restricciones correspondientes. Como no solo queremos exigir, queremos pedir, sino que queremos demostrar, encargamos una serie de estudios, entre ellos sociológicos, etcétera, que nos aconsejaron fervientemente que hiciéramos un corte en un momento en el que produjera impacto para demostrar el impacto que produce el cierre. Hicimos ese corte y además lo hicimos coincidir con la solicitud que teníamos de grabación de una película que aporta 20 millones de euros repartidos a mucha gente en Fuerteventura, y hemos hecho las dos cosas. El sábado amanecerá la carretera abierta y no habrá ningún problema. 6 de octubre ya amanecerá la carretera abierta. Presidente, teníamos más preguntas, lo tenemos que dejar aquí porque al final el tiempo pasa muy rápido. Muchísimas gracias por prestarse a responder a las cuestiones que han planteado los ciudadanos sin líneas rojas, además, hay que decirlo. Y a ustedes esperamos que les haya gustado también y que participen en el segundo programa. Próximamente anunciaremos los temas. Será seguramente plan de embellecimiento, acciones y objetivos. Se lo iremos comentando. El WhatsApp lo van anotando, 686 22 81 60. Ya lo sabe. Usted pregunta y el Cabildo responde. Y mi compañero Iván me dice que nos tenemos que ir ya. Gracias. Muchas gracias a todos.